17:30 en la República Argentina. Recuerden a nuestros oyentes que se pueden comunicar al 11 32 000 530. Nos dejan ahí sus mensajitos, sus audios. Pero acá ya estamos en comunicación con Tomás Trape, perdón. Él es politólogo y periodista. Hola Tomás, ¿cómo estás? Ludmila Soiro y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. ¿Cómo están todos? Gracias, saludos. Tomás, estamos con un tema que viene sobrevolando todo el tiempo en este programa. ¿Qué significa la elección de Estados Unidos con el resultado de Donald Trump como futuro presidente? ¿Qué significa para la Argentina o qué significó la elección? ¿Qué significa en términos generales? Pensemos, por ahora entremos en términos generales y después nos vamos a ir metiendo más otra vueltita de tuerca. Bien, en primer lugar podríamos decir que fue una elección contundente que volvió a desmentir las encuestas. Al menos cuando viajamos para allá nos tocó cubrir las elecciones para Crónica. Uh-huh. Viajamos con encuestas que nos decían que probablemente el triunfo era de Kamala Harris, por poco, pero era de ella el triunfo. Y sin embargo, lo que terminó ocurriendo es un triunfo categórico de Donald Trump. Entonces, en primer lugar, hay un nuevo fracaso o una nueva desmentida a las encuestas y tal vez a toda esa metodología y a toda esa industria que muchas veces rodea a la política y le vende a la política lo que quiere escuchar. Me parece que en ese sentido hay que saber que el Partido Demócrata tiene una influencia en los medios de comunicación masivos, que muchas veces también a nosotros nos implican sesgos y evidentemente se confundieron. A mí me quedó la sensación, sobre todo de ese acercamiento que tuvimos al pueblo norteamericano, un poco embestidos en el método que te da Crónica para acercarte a la realidad, un método que es mano a mano con distintos testimonios de las personas. La idea de que hay un pueblo que vuela por abajo de los radares, de las grandes encuestas, de los grandes formadores de opinión, incluso de las intuiciones que tienen algunos opinadores e intelectuales. Y ese pueblo, contrario a lo que muchos esperaban, le termina dando la razón y lo termina señalando a Donald Trump. Fue muy impactante encontrarse con ese público hispano, con ese pueblo hispano que en Estados Unidos ya son algo así como 50 millones de personas, o sea, es una minoría muy amplia que en un enclave demócrata y en esa pequeña muestra que tomamos a la hora de hablar con ellos, nos dio 60-40 a favor de Trump Claro. en las opiniones. Entonces, ahí hay un primer mito que queda desmentido. Y a mí me parece que ahí hay algo que tiene que ver con esta idea de que la etnia es un destino, ¿no? De que uno vota siempre de acuerdo a lo que es su supuesta identidad, ¿no? Varón negro, varón blanco, mujer asiática o afrodescendiente. Y muchos creen o se ha difundido mucho en el último tiempo que eso es como un destino, que indudablemente eso te indexa a un tipo de voto, en este caso supuestamente a un voto demócrata. Eso se dijo durante mucho tiempo, sobre todo en tiempos de Obama, que estuvo muy de Uh-huh. moda esos análisis y que la visión o la expectativa era que el futuro era demócrata. ¿Por qué? Porque había una base hispana, porque había una afinidad con el electorado de color y porque las costas progresistas supuestamente se tenían de azul. Aparentemente eso no pasó. Aparentemente Donald Trump fundó una nueva base, un nuevo partido que hoy le dio la mayoría y la victoria en el Congreso Electoral y también en el voto popular. Tomás, te saluda Rodrigo Lugones. En principio, felicitarlos en realidad porque bueno, el ciclo que ustedes llevan adelante en streaming, Cabaret Voltaire, logró a través de un acuerdo con Crónica cubrir las elecciones en un hecho inédito para nuestro país por lo menos, en donde el streaming y los medios están colaborando. Yo lo celebro porque además lo suelo ver al programa y siempre traen debates que están buenos. Eso por un lado. Ahora voy a lo periodístico. Te quería Dime, preguntar, gracias. no, por favor, te quería preguntar por algunas de las contradicciones que aparecen, las estuvimos charlando en el programa, en el principio, una suerte de editorial para pensar la complejidad. Por un lado, Trump expresaría en términos económicos el proteccionismo, la vuelta a la industria, pero
bueno, por el otro culturalmente es, como lo dijimos aquí, como él no se cansa de repetirlo, bueno, racista, con aspectos, o con vínculos con sectores neonazis en Estados Unidos, antiaborto, antifeminismo, antiminorías, etcétera. Es decir, culturalmente reaccionario, económicamente proteccionista, etcétera. Ahora, subrayando esto, quería ir a otra cuestión. ¿Cómo se puede explicar, ustedes que estuvieron ahí y que además les interesa pensarlo más en términos filosóficos a Trump, que él sea un industrialista y por el otro lado tenga tantos vínculos con Peter Thiel, con Elon Musk, que uno los asociaría más a la concepción libertaria, no tan proteccionista en términos ideológicos, ¿no? ¿Cómo se explica eso, habiendo estado ahí? ¿Cuál es la lógica? Está muy bien la pregunta. Hay varias preguntas, así que voy a intentar responder porque me parece que hay varias cosas interesantes. En primer lugar, hay una mentira, ¿no? Porque mientras Elon Musk te vende como una utopía minarquista, anarcocapitalista y qué sé yo, en realidad le está pidiendo al Estado yanqui norteamericano que lo proteja de los autos eléctricos chinos, con lo cual ahí hay una mentira. Me parece que el Estado justamente es necesario, sobre todo para los intereses de estos magnates. Lo más es el hombre más rico del mundo, oscila siempre entre el primero y tercer puesto, ya es un nivel de guita que no importa si sos el primero o el tercero, evidentemente sí jugó una carta fuerte hacia Donald Trump, compró Twitter, no solamente lo restituyó a Trump, sino que empezó una militancia fuerte, ¿no? Incluso anti-woke. Él hizo una declaración muy radical en ese sentido, sobre todo dijo algo así como que el virus woke había arrebatado a su hijo, con lo cual eso a mí me parece que es medio mentira. Es verdad que suena contraintuitivo en lo ideológico con el proteccionismo que pregona Trump, pero me parece que después todo termina sintetizándose en esta idea de una burguesía nacional. A mí me parece que con todo el fenómeno de nearshoring, de traer a las industrias adentro de Estados Unidos y cercano a la frontera de Estados Unidos, hay un reacomodamiento del mundo y hay dos polos que van a terminar centrifugando, si se quiere, el futuro, y en términos geopolíticos es interesante pensarlo, que son China y Estados Unidos. Había algo más en tu pregunta, me parece, que tenía que ver con lo cultural, ¿puede ser? Sí, esta idea de que por un lado Estados Unidos tiene un partido que se vende como de izquierda, pero es ultraliberal en lo económico, como los demócratas, y por otro lado el otro que serían los neonazis, pero que económicamente favorecen a los inmigrantes en los salarios, por ejemplo. Claro, el tema que acá el lenguaje es como un campo minado y que hay que desactivar las minas una por una para acercarse a la realidad. A nosotros nos pasó de inmigrantes, que también habría que hacer una distinción entre los que están ilegales, los que están legales, la primera generación, la segunda, tercera, cuarta generación. Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero no es que la percepción inmigrante es uniforme acerca de los fenómenos que van ocurriendo. Y también tampoco su procedencia es la misma, incluso aunque lo achicásemos y digamos hispano parlantes, es un público, es un electorado diverso. Pero había quienes nos decían, nosotros votamos con la cabeza, no votamos con el corazón, y a mí el galón de leche no me lo pagan mis sentimientos, haciendo referencia, si se quiere, a que estaba esa sensación de que con Trump la economía estaba mejor, o al menos no se había presentado ese fenómeno que terminó siendo traumático para ellos y novedoso, que fue el de la inflación. Entonces, por un lado podría decirte que la economía sigue siendo la agenda que aplasta a todas las demás. Poco importó, si se quiere, o no encontramos ningún testimonio hablando, por ejemplo, de ninguna batalla cultural, de minorías,
de temática así. La inmigración sí, porque es una cuestión social más palpable, hay historias ahí de vidas, pero nunca nos pareció, al menos en esas entrevistas que hacíamos, eso que sí aparece en redes sociales, eso que sí aparece en los campus de la universidad, eso que sí aparece en las mesas de debate. Entonces ahí hay una distancia, si se quiere, entre la agenda de gran parte de las personas y la agenda de tal vez unos pocos, que incluso me incluyo porque formo parte de ese ecosistema universitario, ¿no? Kamala Harris, contrario o contraintuitivamente a lo que se puede pensar, creció en los lugares de alto poder adquisitivo, de alto poder de educación en las universidades, y Trump creció en la clase trabajadora, creció entre los hispanos, creció entre el público, el electorado de color, o sea, creció en las minorías. A Trump lo terminan haciendo presidente de las minorías, y Kamala era una candidata elegida por el aparato del partido y no por sus bases. En 5 meses tuvo que hacer una campaña. También yo me pregunto lo siguiente, no sé qué opinarán ustedes. ¿No les parece raro que el candidato progresista era un candidato, una candidata que prometía hacer del ejército el más letal del mundo, y supuestamente el candidato conservador, fascista, pongámosles la adjetivación que quieran, prometía terminar con la guerra? Sí, Digo, está un en un poco acto de raro. digo, en un acto de fanfarronería decían 48 horas termina Ucrania, Medio Oriente lo soluciono porque voy a hablar. Y por un lado, el electorado progresista supuestamente tenía que ir a votar a una candidata que decía voy a fortalecer el ejército. Ahí yo sospecho que hay algo, no solamente la hipocresía que es obvia, Mm. sino es los jugadores detrás de los jugadores. Ahí juega el complejo militar industrial, ahí juega el poder financiero, y ahí juegan los diferentes actores que terminan sponsoreando a uno y a otros candidatos. Es raro no bombardear Gaza con perspectiva de género, es raro, ¿viste?, por un lado articular discursos de minoría, y por otro lado ser muy complaciente con el genocidio en Gaza. En los últimos 10 meses, 60.000 muertos. Digo, ¿eso no penaliza? ¿Eso por izquierda no penaliza? Bueno, da la sensación que en Michigan, donde está la mayoría o gran parte de la comunidad árabe más importante de Estados Unidos, pasó. Tomás, te saluda Enrique de la Calle. Buenas tardes. Tomás, hay una lectura, acá la hace Moreno, pero no solo Moreno. La otra vez entrevistaba a Contrarreforma en Twitter, entiendo que es un personaje que lo conoces. Sí, obvio. Claro, él decía esto Diego Vecino. Además, ¿cómo? Diego Vecino. Diego Vecino, está bien. Y él decía esto, bueno, lo que está en crisis es el neoliberalismo, la globalización neoliberal, y ese combo, ¿no?, que se generó a partir del 1980 para acá, ese combo entre políticas neoliberales en lo económico, la democracia como el modelo político por excelencia, y también la agenda progresista. Que todo ese combo es lo que está en crisis. Él decía de forma provocadora, Milei inteligentemente, tal vez no en el plano económico, pero sí en los otros dos planos, él sí lo ve bien eso. Esta pregunta se la hago al politólogo más que nada, más que al que fue a Estados Unidos y estuvo de cronista de las elecciones en Estados Unidos. ¿Coincides con esa lectura que ese paradigma está en crisis? Y si eso es así, ¿qué implica en términos para pensar tanto la agenda progresista, pero también para pensar la democracia liberal? Bueno, que implica un gran quilombo. Estamos en un gran quilombo. Me parece que estamos en un momento de mucho desorden, y en ese desorden hay gente que el caos lo ve como una oportunidad, y aparecen liderazgos que son caóticos, incluso que vienen a impugnar un sistema que, hay que decirlo, de por sí es injusto, ¿no? A mí me pasaba eso. Por un lado, el peruano vestido de Spider-Man en el Times Square me decía que votaba a Trump, y agarraba el celular y estaban los Avengers, los Avengers posta, Scarlett Johansson, todo ese Star System de Hollywood, llamando a votar por la democracia, con miedo, no sé qué. Entonces, era como un contraste muy, muy... ¿Miedo a qué? O sea, ¿quiénes tienen miedo? Era como, ¿no?, la rebeldía de los incluidos, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿quiénes están afuera de ese sistema? Vos lo señalaste, la democracia liberal. A mí me parece que
Caído el muro de Berlín, el fin de la historia, incluso un poco antes, la democracia liberal se exporta al mundo como el modelo político definitivo. Y bueno, estamos seguros que en la mayoría del mundo hay democracia. Estamos seguros que ese es el sistema que está ganando. China no es una democracia. Rusia tampoco sé si es una democracia liberal. Entonces, me parece que hay que, en ese sentido, ver qué es lo que esté pasando en el mundo y, en todo caso, tratar de distinguir con qué nos quedamos y con qué no. A mí me da la sensación que ese orden que se piensa en los 80 a partir de Argentina, bueno, es un orden liberal, por supuesto, y el peronismo encontró en la centroizquierda, sobre todo con el kirchnerismo, un lugar en ese espectro. Cuando ese sistema empezó a dejar cada vez más personas afuera y entrar en impugnación, un grupo de personas impugna ese sistema, bueno, ahí se reconfigura el escenario, la cartografía cambia, pasa a ser entre los que están adentro y los que están afuera, y habría que pensar cuáles fueron nuestras políticas, cuáles fueron nuestras intervenciones hacia los que quedaron afuera. A mí me parece que ahí hay un pueblo huérfano, un pueblo roto, que ve en líderes de estas características inclusive una venganza. Y te llevo, y le sigo preguntando al politólogo, en relación a la Argentina, nombraste al peronismo, Sí. al peronismo que asumió una determinada caracterización con el kirchnerismo, ¿no? Una férrea defensa de esa mirada sobre la democracia y sobre la agenda progresista, algo así como una alianza, si vos querés, entre una mirada tradicional de peronismo, agenda progresista y democracia liberal. Pero todo eso está en tensión ahora, está en un gran quilombo, como lo decías vos. Bueno, ¿Qué hace el peronismo? A ver, varias cosas, porque insisto que el lenguaje es un campo minado y hay que ir desactivando para andar con cuidado, porque también podemos incurrir en análisis y terminar en lugares algo extraños. Sí, por supuesto que el kirchnerismo, o concretamente Néstor Kirchner, en el 2003, cuando mira hacia el futuro, no piensa en Alberto Huela, no piensa en el filósofo de la CGT, piensa más en Alfonsín, insisto, piensa en la inscripción del peronismo dentro de un orden liberal como una centroizquierda, si se quiere, al menos así. En ese sentido, a mí me parece que hay cosas que operan contrario a los intereses de Argentina, porque en definitiva tengamos en cuenta que el mundo sigue funcionando con países y con intereses nacionales. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es que derechos humanos sin soberanía política y son banderas medias torcidas, porque los derechos humanos de por sí son banderas de las que todos nos hacemos cargo y estamos de acuerdo. Ahora bien, le falta una pata, que es la de la soberanía política, que es una bandera del peronismo. Me parece que el peronismo tensiona un poco con el orden liberal, al menos así lo hizo en su versión original, y tiene que ver justamente porque despliega intereses muy concretos de Argentina en la región y en el mundo. El liberalismo, las batallas culturales, pueden no hacerse cargo de eso, pueden no llevar a cabo ciertas discusiones, o lo puede hacer tímidamente, porque en definitiva el foco está en otro lado. La economía es algo resuelto, es el fin de la historia, no hay mucho que hacer más que darle a los técnicos la conducción de los aparatos de la economía, de las palancas de la economía, y las discusiones terminan por agenda siendo otras. En cambio, cuando hablamos de soberanía política, cuando hablamos de interés nacional, cuando hablamos, bueno, de geopolítica concretamente, aparecen otras controversias, y en esas controversias para mí actualmente se mueve el mundo. Este mundo, si se está desordenando, tal vez implique una discusión acerca de cuál es el rol de los distintos mercados, o si se quiere, de los estados en esos mercados. No solamente China, India, Rusia, Estados Unidos, todos están cambiando de estrategia. Pensar que el mundo va a seguir inmaculado como los pensábamos en los 80 o como lo pensábamos en 2003, bueno, tal vez eso sea un error. Tal vez llegue el tiempo, llegue el momento de volvernos a pensar en clave nacional. Y ahí, por suerte, en este país existe una larga tradición
de pensamiento nacional, que el peronismo es una más, es un avatar más de esa larga historia de pensamiento nacional, porque también podríamos pensar a Irigoyen como un gran referente de aquello. Y ahí supongo que hay una posibilidad, si nos pensamos como un proyecto humano y como un país. Tomás, vuelvo un segundo a Estados Unidos y para que la audiencia no diga que somos tan trampistas, porque puede pasar, nos acusan a veces de cosas parecidas. ¿Ah, sí? Sí, a veces Igual sí. si no nos van a acusar de otra cosa, así que no te preocupes. No, pero Claro. quiero profundizar en algo que Trump desconoció como propio, dijo que era producto de un sector ultra que está dentro de su espacio, pero que no expresa las ideas concretas de él. Y asociarlo con esta idea de que sobrevuela de que como Trump es un tipo muy grande, bueno, por ahí hasta puede no terminar su mandato, o como le queda el último mandato, quedaría todo este proceso que le dispararon en la cabeza, ¿o no? Claro, puede no terminarlo. Exactamente, además sufrió un intento de asesinato. Esta idea del proyecto 2025, ¿no? Que se conoció una serie de reformas estructurales muy profundas, Sí. radicalizadas, entre comillas, y vale la expresión, por derecha, aunque ya no sabemos bien qué significa decir por derecha, Claro, sí, que Trump dijo, esto no forma parte de mi plataforma, pero bueno, lo asocian a su vice o a sectores tal vez un poco más radicalizados, que yo particularmente no me consta que sean industrialistas como lo plantea Trump. ¿Qué pensás o qué viste? ¿Está en el debate público o es solamente un debate de foros muy ideologizados? Bueno, probablemente sea un debate de foros muy ideologizados, pero eso no significa que sea mentira. Es más, probablemente sea cierto, sea verdad. Si algo hemos aprendido es que, en definitiva, las agendas que uno ve en los grandes medios de comunicación tienen más que ver con la mentira que con la verdad. A mí me parece que, en definitiva, la mesa chica termina siendo otra y la mesa ideológica está más en los foros, en un plato de televisión, ¿no? Me tocó convivir un poco con esa idea del minuto a minuto y la verdad que el minuto a minuto, no sé, es muy extraño, es como que uno percibe un fantasma, de repente mide preguntar cuánto vale un pancho, ¿me entendés? Y yo no sé si la agenda es esa, Claro. o mejor dicho, no sé si ahí se juega la política. Si pensamos a la política como la cosa de las masas, puede ser, pero la política también son élites moviendo hilos y apostando. Sobre todo si pensamos que vivimos en un mundo en donde hay un 1%, ponerle que no sea el 1, el 5 que acumula una cantidad bestial de la economía del mundo. Bueno, es un mundo muy desigual, ¿no? Como para pensar de que las partidas se juegan de cara al público y diciendo la verdad. Hay conspiraciones en la historia, no las sabría explicar ni decir ahora, me parece que sería un exceso de mi parte. Sí hay un reacomodamiento de los símbolos por el cual nosotros interpretábamos la realidad, con lo cual me parece que la tarea, y al menos así la hemos planteado en Cabaret Voltaire, es cartografiar la realidad de nuevo, incluso si esa cartografía nos devuelve imágenes que no queremos ver o nos indican reflexiones con las que no estamos de acuerdo. Entonces, si no miramos de frente la realidad y empezamos a generar nuevas reflexiones, y bueno, va a ser complicado. En ese sentido, veo un trazado muy parecido al liderazgo, o sea, los efectos del liderazgo de Cristina y los efectos del liderazgo de Obama. No sé qué opinan de ustedes, pero hay como ahí algo interesante, porque podríamos decir que salvo Milei y Moreno, kirchneristas, radicales, liberales del PRO, apostaron de nuevo por el Partido Demócrata, como si ese tiempo de Obama nunca se hubiese ido y siguiese siendo como el centro de la arena política. Pero es una imagen que ya tiene más de 10 años en el pasado, pero proyecta ahí una sombra que todo el tiempo me parece influencia las maneras de entender la política. Veo cierto paralelismo con lo que pasa con Cristina. Gracias, Tomás. Me quedaría escuchándote y charlando muchas horas más, pero se nos termina el programa, así que te tenemos que despedir. Te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo enorme y saludos en especial a Agustín Mina. Le mando un abrazo grande. Nuestro gran productor estrella. Escuchábamos a Tomás Trapé, él es periodista y politólogo, charlando un poquito de nuestro tema, que ha sido